Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este viernes 13 de octubre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para nuevamente analizar esos temas tan importantes y que en esta ocasión hay una gran variedad de temas a nivel geopolítico, a nivel internacional que hay que analizar. Por ejemplo, ¿qué sucede en esta guerra o en este conflicto palestino-israelí? ¿Qué está sucediendo también con la situación de Guatemala? ¿Qué tantas repercusiones podemos tener nosotros a raíz de lo que está pasando con su situación interna? Bueno, pues sin más lo estaremos abordando con nuestros invitados estelares, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero, encantado. Gracias, Fernando, muy amable por la invitación. Siempre es un gusto estar con mi diputado de San Miguel, contigo acá y por supuesto con ustedes en su casa. Buenas noches a todos. Encantado que nos acompañe. Marvin, un honor, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo a toda la gente que nos ve en Canal 8. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces vamos entrando a ese primer tema. A ver, para muchos la situación palestino-israelí será una situación de hace poco, pero es que esto lleva décadas, ¿sí? Esto lleva décadas. A veces hay una pausa, a veces el conflicto se recrudece muchísimo más. Y hay mucha tela que cortar en todo esto. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el Estado israelí? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el Estado de Palestina? ¿Qué tanta responsabilidad la misma organización islámica Hamas? Ronald Umaña, por favor. El mundo se está volviendo caótico ya para finalizar el año. ¿Cómo lo ve usted? El mundo siempre ha sido caótico, Fernando. No hay nivel. Mira, ¿qué te diría yo? ¿Qué dijo Clausewitz? La guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿verdad? O sea, la guerra es la política continuada, digamos, por otros medios. O sea que la guerra es política, solo que se usan artefactos lesivos. Sumamente lesivos. ¿Verdad? Entonces, yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra, con ningún tipo de guerra, ¿verdad? Siempre prefiero la política, siempre prefiero la diplomacia antes de las armas. En eso siempre he estado claro yo toda mi vida. Entonces, ¿qué pasa ahora con el conflicto de Israel con Hamas? Porque A eso es lo que quiero llegar también, Ronald. Porque hay bastante confusión respecto a eso. ¿Es un conflicto del Estado de Israel contra el Estado palestino o es un conflicto del Estado de Israel contra el grupo islámico Hamas, del que al Estado palestino hay que hacerlo a un lado? yo creería que hay que hacer a los palestinos a un lado y hay que estereotipar a Hamas, ¿verdad? Además, Hamas están ahí, dominan la Franja de Gaza. Ellos son un partido político armado que un día ganaron la mayoría en el Parlamento y se han quedado por la fuerza dominando la Franja de Gaza, que a un lado tiene el Mediterráneo y al otro lado Egipto y por el otro lado está cercado por Israel, ¿verdad? O sea, le tienen controladas todas las salidas y entradas a todo el pueblo. Es un apartheid, digamos, que es lo que hay ahí. Y por el otro lado están los otros palestinos, que bueno, por la otra parte de Palestina, en el Cisjordania, que quiere decir al otro lado del Jordán. Allí gobierna la autoridad palestina, se llama eso, ¿verdad? La autoridad palestina, que me parece que son los descendientes de la OLP, ¿verdad? Entonces, hoy tenés un conflicto que no tiene muchas explicaciones, porque el mejor cerco de defensa de la tierra es el que está en esa frontera, ahí en la Franja de Gaza. La cortina de hierro de los
Hebreos se Pero supone... la hicieron ver insignificante. Por eso es lo que hay que ponerse a pensar. ¿Qué pasó? ¿Dejaron que eso pasara? Porque acordate que esto es política. Y si ves la popularidad del primer ministro Netanyahu, en sus 17 años lleva, ¿verdad? De estar gobernando, nunca había estado tan baja como ahora. Esto le hace subir la popularidad de nuevo. O sea, realmente no se dieron cuenta o dejaron que pasara. Eso es lo que habría que preguntarse y habría que profundizar en esa parte del análisis. Si te van a montar del otro lado miles de misiles, si te van a hacer lo que te hicieron y no te vas a dar cuenta en una franja que quizás tendrá el tamaño de San Salvador y por el otro lado tenés toda la tecnología militar que tienen los hebreos, el escudo famoso de hierro, pueden detectar misiles en el aire y destruirlos, pueden hacer tantas cosas ahí y hay tantas barreras, tantas cercas que tienen de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces a mí me deja la gran duda eso, ¿verdad? Ahora, Hamas es un grupo político militar radical que arrastra al pueblo palestino, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a poder diferenciar ahora de que Israel lanza una bomba a la franja de Gaza y bota un edificio y mueren 300 gentes? ¿Cómo vas a saber si esas personas eran civiles o eran de Hamas? Es imposible saberlo, ¿verdad? Lo más seguro es que la mayoría son civiles. Y eso sí es lo triste de esta parte, de que la gente civil pierda la vida en esto. Porque sí, mira, si muere un niño de 3 años palestino o muere un niño hebreo de 3 años, los dos son 2 niños tiernos, que ninguno tiene la culpa de haber nacido, ni uno en Israel ni el otro en Palestina. No tienen por qué, nadie puede tener el derecho de quitarle la vida a un niño de esa edad, sea palestino o sea hebreo o sea judío, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre estoy en contra de la guerra. Claro, con grupos como Hamas es difícil llegar y poder dialogar, ¿verdad? Ellos son fanáticos y como hay que tratar de entender, para nosotros es difícil, pero esa es una mezcla de 2 fanatismos. El fanatismo religioso, el fanatismo político. Y hay odios ancestrales ahí, ¿verdad? Esto viene de toda la vida. Cuando uno ve el mapa y ve todo el mundo árabe, grande, grandísimo, y ve allá, pedacito que está de Israel y Jordania, perdón, de que está de Israel y la franja de Gaza, me pareciera insignificante. Pero las luchas que han habido ahí han sido tremendas, ¿verdad? Así que no sé, yo no me voy por la parte religiosa de que este es el pueblo elegido de Dios y aquellos son los gentiles. No, me voy tras una cuestión de geopolítica. ¿Qué intereses habrán? Acordate que ahí se mueve mucho petróleo, ahí se mueven muchas cosas. ¿Habrá un interés realmente de Netanyahu de volver a ganar la popularidad? ¿Querrán realmente destruir a Hamas o lo están utilizando esto coyunturalmente? Que lo que hizo Hamas, pues sí, que está malo, y ellos sabían que esta guerra ellos la pierden, ¿verdad? Pero sabían que también la agudizan las contradicciones contra el pueblo palestino. Entonces yo quizás me quedaría por ahí haciéndote el planteamiento así general de lo que pienso con respecto al conflicto, sin meterme en la parte religiosa de que quién es el pueblo elegido de Dios, quiénes son los gentiles en este caso.
A ver, esa pregunta precisamente se la quiero trasladar a Marvin, porque estamos hablando de que este conflicto despierta pasiones, despierta muchísimas emociones con respecto, mire, pero es cierto, el pueblo israelí fue atacado, entonces dicen, por la parte religiosa se dice, mire, entonces la nación de Dios tiene toda la facultad de tirar todo su ira y todo su poder contra el grupo islámico Hamas. ¿Es posible analizar este conflicto a partir de una perspectiva meramente histórico-religiosa o mejor nos salimos de todo eso y nos quedamos con la parte política? Marvin. Yo diría que el problema israelí-palestino se puede analizar de diferentes ópticas. Sí. E incluso nos podemos remontar al tema de David y Goliat, pues, porque Goliat era filisteo, que es de donde los palestinos dicen que descienden, y pues David era israelí, ¿no? Y en aquella oportunidad, pues David derrota a Goliat, ¿verdad? Es decir, un muchacho joven derrota a un militar experimentado y grande con una arma rudimentaria frente a armas más sofisticadas que tenían los filisteos. Bueno, de alguna manera, creo yo que el tema, como bien tú dices, y en las redes, por ejemplo, en el país se ha desatado un fanatismo muy clásico de nuestros países sobre pueblos elegidos que van a perder, que apoyando a uno, no apoyando a otros. Y eso es lo que despierta por todo el mundo, digamos, el tema este. Vamos a tratar de ubicarnos entre lo más objetivo posible, porque ese es quizás el reto del antropólogo, ¿verdad? Porque es un tema que estudio. Yo incluso he estado en Jerusalén para estudiar, digamos, más de cerca, ver si hay ese gran odio entre palestinos y judíos. Y vamos a tratar tal vez de plantear una solución, digamos, ¿verdad? Digamos, un análisis de qué es lo que viene. Porque también ya hay mucha gente que está diciendo que ya son señales, ¿verdad? Del apocalipsis, del fin, lo cual no cuadra en lo que sea. Y no hay que desestimar en este caso, pues voy a disentir con usted la parte teológica, porque está bien mezclada. Y muy por el contrario, en este tema es donde se mezcla teología y política, ¿verdad? Porque para mí hay un responsable directo de esto, que es el presidente Benjamín Netanyahu, que no se quiere establecer así, pero vamos a tratar de desentramparlo, ¿verdad? En primer lugar, yo creería que el problema radica en que no hay que confundir a la hora de tomar posición que matar a civiles lo haga Israel o lo hagan los palestinos o lo haga Hamas o lo haga Hezbollah o lo haga la OLP. Sí. Es un acto terrorista, eso estamos clarísimos. Venga donde venga. Matar a civiles es un acto terrorista y los dos lo han hecho. Y los niños decapitados que entiendo y que los dos lo han hecho. Sí. Entonces, por lo tanto, ambos deberían de parar estas hostilidades que se tienen, pero no lo van a hacer. Entonces es una situación que está. Hay que decirlo claro. Israel creó a Hamas y lo financió para que le hiciera contrapeso a Yasser Arafat con la OLP. Hoy ese monstruo que ellos alimentaron ha crecido y los ha atacado. Le pasó a Israel lo mismo que le pasó a Estados Unidos con Al-Qaeda. Crean a los mujahidines de Al-Qaeda en Afganistán para contener, los entrenan, los arman, hasta Rambo sale con ellos en una película y los llaman defensores de la libertad para que detuvieran a la Unión Soviética cuando entra a Afganistán. Luego después, esta gente se queda, se arma muy bien, se financia muy bien y ataca a los estadounidenses. Entonces lo mismo le ha pasado a Israel con Hamas. No aprendió nada. Han aplicado esta filosofía que se usa mucho por estas potencias, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, como Hamas tenía diferencias con la OLP, alimentan a Hamas para que cree un desbalance adentro de los palestinos. Hoy es Hamas la que ha atacado a Israel. La pregunta es, ¿se enteró o no se enteró Israel, los servicios de seguridad israelíes de este ataque? Sí, se enteraron. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han pasado dos cosas. La primera es que ellos detectaron el movimiento inusual
de palestinos hacia Israel y el movimiento de armas, y los pudieron detener. No porque creyeron que una acción militar de gran envergadura jamás la realizaría Hamás, porque ellos saben que la respuesta israelí iba a ser tan contundente que en este momento, por ejemplo, Gaza ha desaparecido, está totalmente desaparecida. Entonces ellos dijeron, sí, están haciendo ese movimiento, pero más lo hacen, dijo el Servicio de Seguridad israelí, como para asustarnos a nosotros, pero ellos no van a ser capaces de hacerlo. Y lo otro es que Benjamín Netanyahu lo supo, pero no ordenó, digamos, detenerlo o contrarrestarlo. Y aquí es donde entra la parte política, es que Benjamín Netanyahu tiene en este momento como 10, un poco más de 10 juicios por corrupción, y esta situación definitivamente cambia el escenario político en Israel, porque ya no va a ser procesado, no puede ser procesado, ha declarado un estado de guerra, y entonces con eso él aleja las posibilidades incluso de que lo quiten del cargo y se mantiene más en el cargo. Entonces, que esta es una estratagema que ha utilizado constantemente Benjamín Netanyahu. Esta es la cuarta guerra que tiene Netanyahu en el poder con Hamás, ¿verdad? Entonces, no es que no supo, y ahí pueden haber, incluso la participación iraní en esto está clara. ¿En qué aspecto? En que hace unos días, hace 10 días, 15 días, hay una reunión con los iraníes y la gente de Hamás, donde les explicaron cómo iba a ser toda la acción, y obviamente Irán no ha participado ni con, digamos, dinero o armas, pero sí ha participado con entrenamiento y con apoyo moral. Entonces, en ese sentido, también va a haber una repercusión. El petróleo va a subir de precio, lo que va a significar para nosotros que la gasolina suba de precio. Eso ya lo vas a ver quizás en el próximo anuncio de precios de combustible en El Salvador, por ejemplo. Entonces, lo que hay que ver en esta clase de conflictos es quién se beneficia. El primer beneficiado es Benjamín Netanyahu, porque lo mantiene en el poder y le evita que sea juzgado por corrupto. Luego el petróleo, ¿verdad? Los países, incluso Rusia, va a dejar de producir petróleo para provocar un aumento. Y la industria militar, Estados Unidos e Inglaterra, en vez de hablar para la paz, han estado enviando ya buques de guerra, armas, porque les conviene esto. Y jamás logra, digamos, simpatías y apoyo. Voy a hablar, por ejemplo, cuando regresemos de la pausa, de Mohammad Deif, que es el cerebro detrás de esta operación, que es una persona casi de 30 años, en silla de ruedas, que ha perdido la visión, que no tiene brazos y no tiene piernas, porque por poco muere en un bombardeo que hace Israel a un edificio cuando él tenía 20 años, y él a partir de entonces se ha dedicado a organizar esta operación que estamos viendo en estos momentos. Bueno, ampliemos ese análisis tras nuestra primera pausa comercial. Regresamos con Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual como se está analizando en el conflicto que está pasando entre Palestina e Israel, cabe mencionar, hay cerebros sumamente ágiles detrás de todo este conflicto, detrás de toda esta guerra. ¿Quién es el cerebro estratégico detrás de Hamás? Por favor, Marve, continúe. Específicamente en esta operación es Mohamed Deif. De él solo se tiene una foto porque a los 20 años sufrió buena parte de mutilación de su cuerpo, de un bombardeo que hace
Israel a un edificio y él se encontraba ahí y él de milagro sobrevivió. Esa acción de que él anda en silla de ruedas, no tiene extremidades, Se le está agradece a ciego, Israel. lo ha hecho un líder indiscutible de la causa palestina dentro de los palestinos. Y hoy con esto que está haciendo prácticamente lo consideran una divinidad, ¿verdad? Es muy popular entre los palestinos porque todos los palestinos saben que él ha organizado este ataque. No se sabe dónde está, ¿verdad? Y ahorita es el número 1 más buscado del Mossad y de las agencias de seguridad de los israelíes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué busca Hamás? Hamás busca crear simpatía en el mundo árabe para su causa. Sabe y está claro que van a arrasar con Palestina, pero esto va a dejar a Israel muy mal parado y va a romper casi la mayor parte de vínculos, o va a tensar los vínculos que estaba haciendo Israel con este famoso plan de Abraham, ¿verdad?, que le llamaban, que era un acercamiento a los países musulmanes. Eso queda roto. Y también las investigaciones que se hagan después por el fallo de la seguridad israelí van a afectar directamente a Benjamín Netanyahu, y no me cabe la menor duda que va a ser enjuiciado. Ya en el plano, digamos, esto es, o sea, yo creía que la gente que se basa solo en lo teológico, en los sentimientos religiosos, para, por ejemplo, defender a Israel, deben de considerar que esto, más que divino, más que sagrado, es una maniobra política del primer ministro Netanyahu. Por lo tanto, ahí digamos, la labor de Dios, de pueblo escogido, no aplica. Y si quieren, podemos recordar cómo por obstinación, que es lo que está sufriendo Netanyahu, Joaquín de Judá es castigado por Jehová. ¿Vea? Entonces, para la gente que quiera argumentar bíblicamente esto, ¿vea?, aduciendo de que Israel tiene el derecho de pasar por encima de Palestina porque es el pueblo escogido de Dios, es que hay que entender esto. El pueblo hebreo que está en el Antiguo Testamento, o la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, no es el Estado de Israel actual. Los israelíes actuales no son el pueblo hebreo. Hay que hacer una gran diferencia. Y en ese sentido podríamos decir que Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro israelí, sufre de obstinación, que fue lo que hizo que Joaquín fuera capturado por Nabucodonosor II, llevado prisionero y despojado del poder. Y esto, al parecer, porque Dios lo castiga por obstinación. ¿Tiene derecho Israel a defenderse? Sí, pero también no debemos de olvidar que Dios prohíbe que maten a Caín después de haber matado a Abel. ¿Verdad? Entonces son como cosas que a la hora de aplicar la cuestión teológica debemos también de aplicarlas a la situación actual. No solo establecer que Israel, vea, por ser pueblo escogido de Dios, puede matar a todos. En muchas oportunidades Dios castigó a Israel perdiendo la guerra, que hay un caso interesante con Josué, que empieza a perder las guerras precisamente por que hay un acto de ladronismo entre sus tropas, porque él prohíbe que haya saqueos y que se aprovechen de los bienes, vea, de las otras naciones que ellos atacan, pero hay alguien que se roba ahí, y por eso es que ya evita que los hebreos puedan ganar la guerra, por corrupción, por ladronismo, que es de lo que está acusado Benjamín Netanyahu. Y otro elemento interesante en esto es que a mí me llama la atención cómo las diferentes iglesias cristianas evangélicas en América Latina suelen ser como muy fanáticas con el tema de Israel, cuando la religión judía, por ejemplo, no reconoce la divinidad de Jesús. ¿Verdad? No reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, que consideran, digamos, los judíos ortodoxos, que son los que están gobernando con Netanyahu en este momento, consideran que
Jesús ha sido una mala influencia en el mundo porque se ha vendido como hijo de Dios cuando realmente el Mesías no ha venido. Entonces, y Están defendiendo un estado de una religión en la cual su cultura no cree en Jesús. Adjura, exactamente. Entonces, en ese sentido, a mí me llama mucho la atención cómo los cristianos se fanatizan con el tema de Israel. Y cuando yo digo, por ejemplo, que el pueblo hebreo bíblico no es el actual Estado de Israel, me gustaría saber qué piensan, por ejemplo, los cristianos evangélicos, pentecostales o incluso católicos que defienden esa argumentación del pueblo elegido, con que en el Israel actual, por ejemplo, el matrimonio gay es legal y el aborto es legal, ¿verdad? Y hay muchas cosas que aquí ellos critican o dicen que son pecados, pero que en Israel son normales. Entonces, ¿es eso el pueblo de Dios? ¿Es el pueblo escogido de Dios? Y vamos a otra cosa. Es interesante lo que Jesús dice en aquella famosa frase. Yo se la recordaba a Ronald antes de entrar al programa. La famosa frase de la verdad os hará libres. Que eso está en Juan 38, si no me equivoco. ¿Verdad? Entonces, pero está en Juan 38, es el versículo donde empieza. No sé si el capítulo es el 7 o el 8, pero es esa frase que es famosa, que la verdad os hará libre. Ahí Jesús le está hablando a los hebreos y ellos le dicen, ¿y por qué decís que seremos libres si nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos? Diciéndole, traduzco, interpreto, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Abraham y Jehová hicieron pacto y somos el pueblo escogido. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Les dice, aunque ustedes sean descendientes de Abraham, lo cual es cierto, si son pecadores, ustedes son esclavos del pecado. O sea, eso es, no son pueblo elegido de Dios si van a ser igual de pecadores que los otros que ustedes dicen que no son pueblo elegido de Dios. Elegido de Dios será aquel que cumpla con las leyes de Dios. Con las leyes de Dios, aunque sea o no sea hebreo o en este caso israelita. Entonces, de alguna manera creo yo que es necesario que entendamos eso a la hora de defender eso. Hay una serie de falacias lógicas que se esgrimen cuando aparece este problema. ¿Qué es lo que debe de hacer? Para mí, y con esto quisiera darle paso a su análisis, lo que debe de hacerse es lo que ha hecho ya la República Popular China y la Federación Rusa en ese problema. Ha reconocido a las dos naciones. Israel tiene derecho a existir como Estado y Palestina tiene derecho a existir como Estado. Y no sé si usted ha estado en Jerusalén, pero los que han ido a Jerusalén, usted sabe que hay una línea, que hay Jerusalén Oriental y hay Jerusalén Occidental. Entonces Jerusalén pertenece a ambos. Hay una parte que puede ser la capital. Jerusalén es internacional. Exacto. Entonces la parte que corresponde a Palestina puede ser la capital de Palestina y la parte que corresponde a Israel puede ser la capital de Israel. Y hay una línea que los divide y no debería de haber problema en eso, porque ese lugar es importante para las religiones del Islam, porque es ahí donde Mahoma se elevó a los cielos. Es ahí donde está el muro de los lamentos, ¿verdad? Y donde está construido, que son las bases del templo del rey Salomón. Ahí está también donde nació Jesús. Y es también para los cristianos importante porque ahí murió Jesús, ¿verdad? En el Gólgota, y también ahí nace Jesús en Belén. Entonces, de alguna manera, creo yo que desde las redes o desde la opinión, yo creo que alguien civilizado, alguien cristiano, alguien musulmán o alguien judío, lo que debe de promover es que esos dos estados tienen derecho a existir. Esta situación que se ha provocado en estos días aleja aún más esa posibilidad de que los palestinos y los judíos puedan lograr, digamos, un acuerdo
en que se reconozcan ambos Claro. como estados. Desde luego. Que es Bueno, logrado. bueno, vamos a irnos a la pausa comercial y volvemos con la visión de Ronald Umaña. A ver, ya para finalizar el año, el mundo se está poniendo peor de lo que ya podría ser. Marvin Aguilar estaba mencionando que los precios del combustible se van a subir. Y usted perfectamente, amigo y amiga televidente, sabe que si el precio del combustible sube, todo lo demás también sube. Pero ¿acaso no tenemos ya suficiente con lo que está pasando en Guatemala, que nos está pegando y afectando directamente a nosotros? Es decir, ya estamos enfrentando una situación por el conflicto de Rusia con Ucrania, ahora el conflicto de Israel con Hamas, y después lo que está pasando en Guatemala. Pareciera que no encontramos salida, y no es que uno les quiera enviar un mensaje de desesperanza. Bueno, y faltan todavía. China va a reclamar Taiwán. Bueno, ¿y de qué manera nos puede afectar eso? Ronald, por favor, su visión, caballero, sobre lo que está ocurriendo. Bueno, mira, fíjate que para nosotros, hablo de Marvin y yo, siempre ha sido una preocupación el hecho de que este gobierno haya dejado abandonada la agricultura, ¿verdad? Y lo hemos recalcado y lo hemos remachado aquí siempre. Antes que prosiga, Ronald, ¿cómo se le puede responder al argumento? Y es que he visto muchísimos comentarios ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, de que, mire, pero ¿por qué la oposición viene a reclamar sobre la soberanía alimentaria? ¿Por qué viene a reclamar sobre la seguridad alimentaria cuando, por ejemplo, Arena tuvo 20 años y no hicieron nada? Entonces, ¿cómo se le responde a eso? Entonces, si antes estuvimos mal, hay que seguir mal. ¿Cómo se responde a esa lógica? Ya le respondiste, o sea, que el hecho de que aquellos no hicieron no quiere decir que es justificación para que estos no lo hagan. Es más, eso va en contra de ellos, porque si se dieron cuenta que aquellos no lo hicieron, ellos tienen la obligación de hacerlo. Además, ¿para qué los eligió el pueblo salvadoreño? ¿Para que hicieran las cosas o para que no hicieran las cosas? Es ridículo que todavía le estén echando la culpa a Arena y al FMLN, hombre. Cuando el FMLN, quiero decirles que sí, le dedicó mucho al campo. Sobre todo el caso del presidente Funes, que le dio bastantes recursos a la agricultura. Pero esto no le han dado nada, esto le han dado recursos al archivo Wallet. Ahí se gastaron el piso, ahí lo votaron. Hoy vamos a tener Miss Universo. Hoy a final de año vamos a comer Miss Universo, señores. Hoy no va a haber pan con gallina, va a haber pan con Miss Universo. 30 millones gastados ahí, botados a la basura por el circo que necesita este gobierno para mantener embelesado al pueblo. Miren, esto de Guatemala es grave. Y es grave porque hay que verlo desde esta perspectiva. Imagínense los problemas que nos ha generado 10 días de paro en Guatemala. Y aquí ya la papa vale $2 la libra. Aberrante. Increíble, nunca hubiésemos pensado que íbamos a llegar a esto. ¿Y qué tal si Honduras tuviese problemas? No morimos de hambre, señores. Porque ahorita está entrando algo de Honduras, viene tomate, vi que había entrado ayer de Honduras, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hay problemas en Honduras y Guatemala? ¿Qué comemos nosotros? Nada. O sea, la seguridad alimentaria, este gobierno no logra entender, por Dios santo, que la seguridad alimentaria es obligación del gobierno de preocuparse ¿Cómo es posible, y de Ronald, mantenerla. ¿Cómo es posible en este caso, o más bien, cuál ha sido el trabajo de cada uno de los 4 ministros y de los 5 viceministros que han pasado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿Qué aporte le han dejado al Ninguno, hijo. Mirá, el Pablo Anliker, si allí tiene en la Corte de Cuentas cientos de millones de dólares en observaciones que no ha podido justificar. Si él fue el que compró la comida a México, a Sinaloa.
Entonces, y ahí que pudieron entregar cuentas, no han podido entregar cuentas de la pandemia, de ese dinero. Y después han venido otro montón de ministros. Lo peor, el viceministro, ese muchacho que tienen ahí, el diseñador gráfico, sacó unas fotos y dijo que así se estaba recuperando el agro ahora, gracias a la función de él. Eran fotos falsas, señores, eran de un periódico mexicano. Él las hackeó, las trajo y las puso como que era El Salvador. A los 5 minutos ya le habían demostrado que es un farsante, hombre. Farsante, eso es. Un muchacho desquiciado, a ver en qué mundo anda o a ver qué consume para poder hacer tonteras de ese tipo. Vamos a la profundidad de las cosas. Miren, lo primero es la comida de mi pueblo, señores. Eso es lo primero. Estamos ya en hambruna, en el primer nivel de hambruna en el país. Ya hay alrededor de 1 millón de personas que no comen 3 tiempos al día, solo 2 y algunas solo 1. Entonces, eso debe de ver el gobierno. En vez de traer Mis Universo, deberían de ponerse a trabajar en eso, en cómo vamos a tener una reserva alimentaria acá en el país. ¿Cómo le vamos a ayudar al agricultor, a los campesinos? Hay que ir a Zapotitán a ver qué necesita esa gente, hombre. Ahí están pidiendo que les hagan un montón de pozos del otro lado que no le llega el agua suficiente. Entonces no pueden sembrar las verduras suficientes. Hay tierras ociosas en Zapotitán, imagínense. La tierra más fértil del país y la tenemos ociosa porque no le podemos entregar agua. Eso deberíamos de ver en vez de ver a Mis Universo. ¿Ah? Pero claro, como tenés que ser el país más cool, ¿ah? Hay que traer a Mis Universo y aunque se mueran de hambre los pobres. ¿Ah? Yo creo que en vez de ser cool, hay que ser humano, presidente Bukele. Hay que ver que este pueblo tiene que vivir con dignidad. ¿Y qué dignidad va a tener un pueblo que no tiene ni siquiera para darle de comer a sus hijos? ¿Qué dignidad puede tener una familia que no puede poner un plato de frijoles para que coman sus hijos? ¿Ah? Nos está matando de hambre a la gente, presidente, y eso, cuente que se paga caro. A ver, Ronald, otra situación. Otro señalamiento que se le hace a la oposición es que dice, mire, pero ¿cómo la oposición va a venir a decir que en 5 años se va a poder recuperar el agro como para hacerle frente a situaciones como la de Guatemala? Y Dios nos quiera, de repente cierran Honduras también. Entonces, ¿cómo se le contesta eso? Mire, 5 años no son suficientes para intentar impulsar y recuperar el agro. Ese cuestionamiento que hacen los troles es estúpido, ¿verdad? Porque el agro debieron haberlo trabajado desde el primer día que llegaron al gobierno, pero se han metido a botar el dinero en Chivo Wallet, en Plan Control Territorial, en Mis Universo, en los Juegos Centro, en todo han botado dinero, en todo. Bueno, arreglaron el gimnasio, hoy lo están desarreglando para volverlo a arreglar para Mis Universo. ¿Qué es eso? Estar botando el dinero de la gente. ¿Y qué hacen? 7 años de reserva. O ya le pusieron 7 años de reserva al contrato de Google. Cuando son 500 millones de dólares lo que quieren gastar, ¿por qué no se lo gastan en comida, por Dios santo, hombre? Si aquí lo que la gente come son frijoles, arroz, tortilla. ¿Qué necesitamos? Medicinas en los hospitales, escuelas recuperadas. Dijo que iba a hacer 3 diarias, presidente. No ha hecho ni una tan sola. Bueno, vámonos a la pausa comercial y regresamos con Criterios. Respecto a las repercusiones que puede tener todo lo que está sucediendo en Guatemala, ¿cuáles son las repercusiones más feas, más serias que puede tener nuestro país con ese conflicto interno que está enfrentando Guatemala? La visión de Marvin Aguilar.
por favor. Yo siempre, fíjate, siguiendo con el tema teológico, ¿verdad? Que se puede conectar con lo que estamos hablando. Yo oigo que los políticos, y aquí toda la gente dice que es cristiana, ¿verdad? Que cree en Dios. Pero a la hora de poner en práctica, digamos, lógicas cristianas o lógicas bíblicas, como que o no las leen o no las entienden, o no quieren, ¿verdad? Porque hay otros intereses oscuros de beneficiar a un grupito, ¿verdad? Frente a estas crisis, lo cual es perverso, Se habla en la Biblia que José le dice al administrador egipcio que hay 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, y que en los 7 años de vacas gordas tiene que prepararse para las vacas flacas. ¿De qué está hablando? De comida. Está hablando de trigo, está hablando de la agricultura. Entonces le está diciendo José al faraón, ¿verdad? Ahí al jefe egipcio, reactive la agricultura. Prepárese, porque van a venir 7 años de vacas flacas. Eso es, no va a haber qué comer. Y se va a preparar también usted, que cuando venga la crisis va a tener para el pueblo y hasta para vender a sus vecinos. Y eso hacen. Y no padecen. Y aquí la gente se declara cristiana y no hacen nada para las vacas flacas. Nada. Hay que reactivar el aparato productivo agrícola. Eso toma 4 años a partir del año en que se comience a reactivar. No necesitas inventar nada. Solo tenés que ir a donde está la gente ya. A propósito de octubre, no sé si usted ha pasado por el desvío de Mercedes Umaña, allá, eso es Usulután. No he pasado. Cuando va uno para San Miguel, forzosamente en la carretera panamericana pasa por ahí. No sé si ustedes se han fijado. El pueblo es mío. Ajá, no sé si se han fijado ustedes que hay un montón de gente vendiendo ayotes. El ayote es la versión salvadoreña de la calabaza. Y ahí las venden, y hoy venden más cosas. Eso Hasta totopostes te venden. Eso es un agromercado. ¿Qué tiene que hacer el CENTA y el Ministerio de Agricultura y el Banco de Fomento? Ir a hablar con esa gente y preguntarles cómo siembran. ¿Y cómo pueden hacer para sembrar más? Para ayudarles. ¿Y qué tiene que hacer con AMIPE? Ir y ayudarles a que de esa calabaza hagan jalea, hagan pay. ¿Y qué tiene que hacer la alcaldía de ahí, de ese pueblo, que sería Mercedes Umaña? Hacer una placita para que todos los carros puedan parquearse ahí a comprar. Igual, ¿qué se hace por Cojutepeque? Las ventas de naranjas. Vas y le preguntas a esa gente, ¿cómo siembra? ¿Cómo se le podemos ayudar? ¿Cuánto necesita? Y le haces una placita. Esa gente ahí está a la orilla de la carretera. Eso es lo que hay que hacer, y eso te lo encontrás por todo el país. Ese aparato, esa estructura agrícola ahí está. A ningún político le interesa ayudarle a esa gente. Y el muchacho tomó fotos de México y te las Son publicó. unos desgraciados. Porque la gente está aguantando hambre. Las cosas están caras. Son unos desgraciados porque teniendo la oportunidad de prepararse para las vacas flacas, desoyen su texto que dicen que es sagrado y no le hacen caso. Eso es terrible para la gente, ¿verdad? Y nadie se interesa por desarrollar eso, nadie. Porque hay gente que gana dinero trayendo todo de fuera. Sí. El 80% de lo que nos comemos viene de Guatemala, por eso es la crisis actual, 80%. ¿Por qué no comenzamos a producir nosotros lo que nos comemos como meta? Que se le llama eso soberanía alimentaria, ¿verdad? Y ahí tenés ya la estructura, solo tenés que darle a esa gente que siembre más, tenés que, el CENTA, tenés que darle tecnología, ¿verdad? Pero nadie quiere hacer eso. Esa factura va a ser cara, porque podrá ser la guerra en Ucrania,
podrá ser ahora la crisis de Guatemala, podrá ser el conflicto en Medio Oriente y después va a ser en Asia, ¿verdad? Cuando China reclame Taiwán. Y entonces, pues, no hagamos nada. Sin agricultura no hay comida. No hagamos Ese nada, es pues, un ¿verdad? eslogan que deberían de aprendérselo esta Entonces, gente. el punto es ese. Se puede. Lo que pasa es que hay que destinar recursos a eso. El FODES debe devolver a las alcaldías. Y quizás ya no para infraestructura, sino para comida. Es decir, para desarrollar, ¿verdad?, No me parece mala idea. la agricultura en los municipios. Ahí el alcalde no puede robar, porque va a tener que darle ayuda a un montón de gente. El problema es cuando se lo das a una empresa a que te haga una construcción, como ha pasado en San Miguel, ¿va?, con la jefa de la Corte de Cuentas, ¿no? Y su empresa familiar, que la DON le ha pasado un montón de, casi $1 millón para que haga. A la jefa de la Corte de Cuentas. Tiene con su familia, con su esposo, una empresa constructora, al parecer, y la DON le ha dado a ella esas licitaciones, a esa empresa, cuando ella es la que audita las alcaldías, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses, pues. No puede ser que el que te tenga que auditar te esté haciendo las obras, ¿verdad? No. Entonces, Ronald. esa es una cuestión que se ha de operar con la agricultura. A ver, Ronald, creo que usted quería agregar algo con respecto a lo que está planteando Marvin. Sí, hombre, es que lo que Marvin está diciendo del FODES es correcto. El FODES tiene que volver a las alcaldías y hay que destinar una parte importante del FODES para que el FODES atienda a los agricultores de cada municipio. Eso significaría... Totalmente. Todo el FODES para la agricultura. No, porque necesitas educación, hay que devolver las becas a los jóvenes, hay que las clínicas en las alcaldías, pero eso podríamos destinarle al FODES un 4% más para que sea todo eso para la agricultura, porque eso es lo importante del FODES, ir descentralizando el Estado para que las alcaldías vayan teniendo un rol más protagónico y eso nos llevaría a desarrollo a los pueblos. Entonces, usted es de la idea de que sí o sí debe devolver bueno, siempre ha sido la idea de devolver el FODES, Sí. pero con lo que Marvin está planteando, Darle un giro. Es que el argumento de Marvin es correcto, hombre. Eso, Marvin, debe ser parte de tu plataforma de campaña, mira, la devolución del FODES a los municipios, aparte de devolverle los municipios a los departamentos, a la gente. pero siempre enfocado ahora, con lo que Marvin dice, en agricultura. Claro, una parte de eso para agricultura. Ajá, y cuando los nicaragüenses se enojen con el dictador, ¿verdad?, y lo quieran quitar y se Hablando cierre que está hablando de Ortega, ¿no? sí, de Daniel Ortega. Ajá, y lo quieran quitar, entonces ¿qué? No va a haber lácteos, no va a haber carnes. Los cereales, digo, Que si vienen de allá de te ahí. viene el El arroz frijol. y el frijol, Ajá, entonces, y ¿qué? el Tampoco, maicillo, entonces se va a y encarecer. el maíz. Y entonces, ¿y qué vamos a hacer? O sea, es decir, hombre, Tenemos otro Miss Universo. parecemos, el Mundial de Fútbol sería bueno. También el Mundial de Algo Fútbol. usted había dicho la vez pasada, Marvin. A ver, esto no es como la historia de la familia que dependía exclusivamente de la vaca, que hasta que le mataron la vaca comenzaron a rebuscarse por dónde producir, porque sería, o sea, si ya es muy malo lo que nos está pasando con respecto al cierre de las fronteras en Guatemala y que nosotros no podamos recibir los productos, ¿qué pasaría si de repente los tres cierran de un solo? Guatemala, Honduras... Bueno, Aquí nos morimos de hambre. Honduras, Ya, pero ¿cómo de se alguna llama? manera tenemos que reaccionar, Ronald. Honduras en este caso lo que puede hacer Eso le toca al vendernos, gobierno. Honduras lo que puede hacer en este caso es vendernos caro. Bueno, viene el tomate de allá, pero está viniendo caro. ¿Verdad? Sí, bien, o sea, Honduras puede vendernos pero caro. Hoy veo un tomatillo pequeño 50 centavos. Eso hace que entonces la situación de que pueda que haya productos pero no haya cómo comprarlos. Bueno, vámonos a la última pausa comercial y regresamos con criterios. Y es que el próximo domingo 15 de octubre se cumple
cumplen 44 años del golpe de Estado hacia el general Carlos Humberto Romero. ¿Qué se ha aprendido en 44 años del último golpe de Estado en El Salvador? Por favor, Ronald. Bueno, mira, para que podamos tener una visión clara del aniversario del domingo de los 44 años del golpe de Estado, el golpe de Estado tuvo un respaldo que se llamó la Proclama de la Fuerza Armada. ¿Qué consiste? En eso se basó para el golpe de Estado. Eso justificó dar el golpe. Y esto dice así, te la voy a leer para que los amigos la comprendan. Y además hay que ver algo importante. Hoy la situación de este país es peor que la de 1979, que la de octubre del 79. Eso hay que verlo. Dice así. A. La Fuerza Armada de El Salvador, plenamente consciente de sus sagrados deberes para con el pueblo salvadoreño y compenetrada con el clamor de todos sus habitantes contra un gobierno que, 1. ha violado los derechos humanos del conglomerado, igual que hoy, ha fomentado y tolerado la corrupción en la administración pública y de la justicia, igual que hoy. Ha creado un verdadero desastre económico y social, igual que ahora. 4. Ha desprestigiado profundamente el país y a la noble institución armada, igual que ahora. B. Convencida de que los problemas anteriormente mencionados son el producto de anticuadas estructuras económicas, sociales y políticas que han prevalecido tradicionalmente en el país, las que no ofrecen para la mayoría de los habitantes las condiciones mínimas necesarias para que puedan realizarse como seres humanos. Hoy la gente aguanta hambre. Por otra parte, la corrupción y falta de capacidad del régimen ha provocado desconfianza en el sector privado, por lo que cientos de millones de colones se han fugado del país, acentuándose así la crisis económica en prejuicio de los sectores populares. C. Conocedora con certeza de que los gobiernos en turno, productos a su vez de escandalosos fraudes electorales, igual que ahora, han adoptado programas inadecuados de desarrollo en los que los tímidos cambios de estructuras planteados han sido frenados por el poder económico y político del sector conservador, oligarquía pura desde aquel tiempo, los cuales en todo momento han defendido sus privilegios ancestrales, las clases dominantes, poniendo incluso en peligro al capital consciente y de proyección social del país, el cual ha manifestado su interés en lograr un desarrollo económico y justo para la población. D. Firmemente convencida de que las condiciones anteriores son la causa fundamental del caos económico y social y de la violencia que se está padeciendo en la actualidad, lo cual puede ser superado con la llegada al poder de un gobierno que garantice la vigencia de un régimen auténticamente democrático. Por tanto, la Fuerza Armada, cuyos miembros siempre han estado identificados con el pueblo, decide con base en el derecho de la insurrección que tienen los pueblos cuando los gobernantes se apartan del cumplimiento de la ley, deponer al gobierno del general Carlos Humberto Romero e integrar próximamente una junta revolucionaria de gobierno compuesta mayoritariamente por elementos civiles cuya absoluta honestidad y competencia estén fuera de toda duda. Dicha junta asumirá el poder del Estado con el fin de crear las condiciones para que en nuestro país podamos todos los salvadoreños tener paz y vivir acorde a la dignidad del ser humano, mientras se establecen las condiciones necesarias
para que pueda realizarse elecciones auténticamente libres, en donde el pueblo pueda decidir en vista de la caótica situación política y social en que vive el país, adoptar un programa de emergencia que contenga medidas urgentes tendientes a crear un clima de tranquilidad y a establecer las bases en que se sustentará la profunda transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas del país. Los lineamientos de estos programas de emergencia son los siguientes. 1. Cese a la violencia y a la corrupción. Haciendo efectiva la disolución de orden y combatiendo organizaciones extremistas con sus actuaciones que violan los derechos humanos. Orden, ahí es donde nacieron los escuadrones de la muerte, señores. Orden era el grupo de los orejas en el país. Erradicando prácticas corruptas en la administración pública y de justicia. 2. Garantizar la vigencia de los derechos humanos, creando un ambiente propicio para lograr elecciones verdaderamente libres dentro de un plazo razonable. B. Permitiendo la constitución de partidos de todas las ideologías, de manera que se fortalezca el sistema democrático. C. Concediendo amnistía general a todos los exiliados y presos políticos. D. Reconociendo y respetando el derecho de sindicalización de todos los sectores, estimulando la libre emisión del pensamiento de acuerdo a las normas éticas, adoptar medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiempo en forma acelerada el Producto Territorial Bruto. ¿Eso es todo, Ron? Sí, momentito, joven. Creando bases firmes para iniciar un proceso de reforma agraria. B. Proporcionando mayores oportunidades económicas para la población mediante reformas en el sector financiero, tributario y comercio exterior del país, adoptando medidas de protección al consumidor para contrarrestar los efectos de la inflación, adoptando medidas de protección al consumidor para contrarrestar los efectos de la inflación. Hace 44 años ya lo veían, hoy no lo ven. Implementando programas especiales de desarrollo que por objetivo tengan aumentar la producción nacional y crear fuentes adicionales de trabajo. Reconocimiento y garantizando el derecho a la vivienda, alimentación, educación y salud de todos los habitantes del país, cosa que hoy no lo garantizan. Garantizando la propiedad privada en función social. 4. Encauzar en forma positiva las relaciones externas del país, restableciendo las relaciones con el hermano país de Honduras a la mayor brevedad posible, fortaleciendo vínculos con el hermano pueblo de Nicaragua y su gobierno, estrechando los vínculos que nos unen con los gobiernos hermanos de Guatemala, Panamá y Costa Rica, estableciendo relaciones cordiales con todos los países del mundo que estén dispuestos a apoyar las luchas de nuestro pueblo y respetar nuestra soberanía, garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos. Para obtener el logro acelerado de estas metas que con toda justicia demanda el pueblo salvadoreño, la Junta Revolucionaria de Gobierno integrará un gabinete formado por elementos honestos y capaces, representativos de diversos sectores, quienes pondrán en juego todo su patriotismo en el desempeño de tan elevadas funciones. En este momento de verdadera emergencia nacional se hace un llamado especial a todos los sectores populares, al capital privado con proyección social, para que contribuyan a iniciar una nueva época para El Salvador, enmarcada en los principios de paz y respeto efectivo de derechos humanos de toda la ciudadanía, dado en San Salvador el 15 de octubre de 1979, señores. Okay. Ahí está. Ronald, se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios.
Gracias, Fernando, muy amable. Y ya ven la proclama, hoy estamos peor que hace 44 años. Espero que dentro de 44 no vayan a haber otros dos aquí protestando por lo que no se ha hecho. Prohibido olvidar, amigos. Marvin Aguilar, encantado. Gracias, un gusto. Buenas noches a la gente que nos ve a través de Canal 8. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Y por cierto, si va a haber el eclipse, cuídense los ojos. Nos vemos. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.